Muy buenos días, chicos, vamos a trabajar ahora el tema de congruencia. En esta parte, ¿no? Vamos a hablar acerca de cuándo dos figuras son congruentes. Entonces, acá como tú puedes ver, se dice que tenemos dos segmentos que son congruentes cuando tienen igual longitud, ¿no? En general la palabra congruencia significa igualdad, ¿no? O sea, para todo, ¿no? O sea, son sinónimos de igualdad, ¿no? O sea, segmentos congruentes son segmentos exactamente iguales, ¿no? Ángulos congruentes, ¿no? Van a ser ángulos iguales, ¿no? O sea, todos ángulos van a ser iguales. Ahora, y a lo que vamos, triángulos congruentes van a ser dos triángulos iguales. Ahora, ¿y qué quiere decir que son iguales? Que tienen igual forma e igual tamaño, ¿no? Ojo, acá un detalle, ¿no? Por ejemplo, ahora último, estamos muy acostumbrados a lo que es el zoom, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un triangulito, alfa, teta, ¿no? Y aplicamos en nuestro celular un zoom, ¿no? Hacemos un zoom y lo agrandamos. Entonces vamos a obtener acá otro triángulo cuyos angulitos también son alfa y teta. Ahora, si yo te pregunto, ¿esos triángulos son iguales? Pues estoy seguro que muchos de ustedes dirían que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen igual forma, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Tienen igual forma. Ahora, pero para que dos triángulos sean congruentes, no basta que tengan igual forma, ¿no? Esta forma no basta que sea igual, sino también tienen que tener igual tamaño. Entonces, por lo tanto, si yo tengo un triangulito y le hago un zoom, un agrandamiento, lo agrando, ¿no? Manteniendo la misma forma, pues no voy a tener dos triángulos congruentes, ya que para que dos triángulos sean congruentes van a tener que tener dos ángulos, perdón, van a tener que tener igual forma e igual tamaño, ¿ok? Muy bien, entonces dicho esto, vamos a ver cuando dos triángulos son congruentes. Como ya te había mencionado, dos triángulos son congruentes cuando tienen igual forma e igual tamaño, ¿no? Como puedes ver acá, este triangulito de azul y ese triangulito de rojo son iguales, ¿no? Ya que tienen igual forma, ¿no? Sus tres ángulos internos son iguales y a la vez también sus tres lados son iguales, ¿no? Ahora, acá hay algo importante que ustedes deben recordar, ¿no? Que a los lados de igual longitud, ¿no? Por ejemplo, si estos dos triángulos son congruentes, entonces a estos dos lados de igual longitud, ¿no? A y A, se le pone el mismo ángulo, ¿no? Acá en el triángulo azul, a A se le pone teta. Y en el triángulo rojo, a A también se le pone teta, como puedes observar, ¿correcto? Y similar para los demás lados. Acá, este simbolito que vemos acá, ¿no? Este de acá, es el símbolo de congruente, ¿no? Nosotros ya sabemos que esto es igual, ¿correcto? Pero si le agregamos esa cosita de acá, ¿no? Entonces indica de que los triángulos son congruentes, ¿no? O dos figuras son congruentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá observamos acá en este ejemplo que estos dos triángulos, el de azul y el de rojo, son iguales, ¿no? Ya que tienen sus tres lados iguales, ¿no? Siempre que dos triángulos tengan sus tres lados iguales, o sea, los tres lados de uno de ellos son iguales a los tres del otro, en este caso tenemos que el primero tiene A, B y C, ¿no? El azul, y el rojo tiene ángulos A, B y C. Entonces, esos dos triángulos, al tener sus tres pares de lados iguales entre sí, entonces van a ser congruentes. Vamos a hallar entonces los valores de X, Y y Z. A ver, ¿cuánto será el X? Vamos a ver, analiza. En el triángulo azul a A se le pone 50. En el triángulo rojo, que es igualito al azul, a ¿cuánto se le tiene que poner entonces? También el mismo valor, ¿no? Ya que los triángulos son iguales, ¿no? Son congruentes. Y como son congruentes, se le pone el mismo valor, ¿no? A ver, vamos a ver para B. AB en el triángulo azul, ¿no? Observen el triángulo azul AB, ¿no? AB en el triángulo azul, ¿sí? ¿Quién se lo pone? AB en el triángulo azul se lo pone 70. Y como ese triángulo es igualito, AB ¿cuánto se le tiene que poner también entonces? También 70. ¿Está bien? Entonces el valor del ángulo Y será 70 grados. Muy bien, y por último, mira, a este ángulo C se lo pone 60 grados. Ese triángulo que es igualito a C, ¿cuánto se le tiene que poner entonces? También, muy bien, se le tiene que poner también entonces 60 grados. Entonces acá el valor de Z va a ser igual a 60 grados, ¿sí? Entonces, este ejemplito es básico para que ustedes puedan simplemente tener en cuenta que cuando tienen lados iguales, se le oponen ángulos iguales, ¿sí? Estos dos triángulos que son iguales, siempre se le va a poner el mismo ángulo, ¿correcto? Muy bien, vamos a seguir viendo
¿cómo vamos a reconocer si dos triángulos son congruentes, ¿no? Ya que nosotros podemos tener muchas figuras donde hay muchos triángulos, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Puedo tener así una figura donde hay muchos triángulos, ¿no? Así de esta manera, puedo tener así, exagerando un poquito, ¿no? Tampoco van a ser a veces tan crueles y decir, ponete un problema así, ¿no? Entonces yo voy a decir, a ver, ¿qué triángulos son iguales? Entonces tú vas a mirar el gráfico, ¿no? Y vas a decir, ya, para mí son iguales este de acá, ¿no? Este azulito con este otro de acá también son iguales, ¿no? Para mí son iguales estos dos. A ver, entonces, puede que sí, ¿no? Se parecen en forma, ¿no? Alguien otro puede decir, oye, no, para mí son iguales este de acá arriba de verde con este de acá abajo de verde, ¿correcto? Pero ¿será, tú qué crees? ¿Será la manera correcta de ver si dos triángulos son iguales? Solamente ver la figurita y decir, oye, como se parecen, son iguales, asegurar a partir de eso. Pues la respuesta es no. Para que dos triángulos sean iguales, se tienen que cumplir algunos criterios, ¿no? Algunos casos de congruencia, ¿no? ¿Y cuáles son esos casos? Vamos a verlos acá, uno por uno, ¿no? Para que dos triángulos sean iguales, se tienen que cumplir los casos de congruencia. ¿Cuáles son? Lado, ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Y por acá vamos a ver el otro caso que se cumple, que es el lado, lado, lado. Ahora, ¿qué vienen a hacer estos de acá? Ya, mira, dos triángulos van a ser iguales cuando tengan dos lados iguales, como ves acá, dos lados iguales, y el ángulo del medio sea el mismo. Ojo, el ángulo tiene que estar al medio, ¿sí? De los otros dos lados. Si no está al medio, los triángulos no van a ser iguales, ¿sí? ¿Qué más? Mira, acá también, dos triángulos van a ser iguales cuando tengan dos ángulos iguales, ¿no? Mira, acá está alfa teta, ¿no? Alfa teta, esos dos triángulos, el azul y el rojo, tienen dos ángulos iguales, alfa teta, y el lado que está entre esos dos ángulos, el B, también es igual. Tiene que respetarse el orden, ya que si tú tienes, por ejemplo, así, ¿no? Vamos a poner así, tengo un triángulo acá, AB, ¿no? Por acá tengo otro triángulo, AB, ¿sí? Y por acá yo tengo alfa, ¿no? Y por acá yo tengo alfa. ¿Esos triángulos que crees serán iguales, serán congruentes, sí o no? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? ¿Por qué no son iguales? Porque mira, tú dices, profe, tienen dos lados iguales, mira, AB y él también tiene AB. Muy bien, hasta ahí todo correcto. Pero, el ángulo, que es igual también a ambos, debería estar al medio. Y en este caso no está al medio. Compara con este de acá, mira, si yo tengo así AB, ¿no? Y acá ahora sí alfa. Mira, observa, ahora sí el ángulo está al medio. Entonces estos dos de acá sí son iguales, sí son congruentes. Pero estos dos de acá no van a ser congruentes. ¿Por qué motivo? Porque el ángulo no está al medio, ¿sí? Similar también con el otro, con los demás casos, ¿no? Con el otro caso de ala, el caso alita, ¿no? Mira, si yo tengo así alfa teta, ¿no? Y este lado en medio es igual, y yo puedo tener así también, mira, alfa teta, pero este lado no está al medio, ¿no? Mira acá, dos ángulos iguales, muy bien, esos dos triángulos tienen dos ángulos iguales, correcto, dos ángulos iguales. Y el lado igual, ¿no? El lado igual, acá está al medio entre alfa y teta, ¿no? Como si le estuvieran haciendo un sanguchito, pero en este caso, si te das cuenta, no está al medio, ¿no? Entonces, y acá vamos a graficar otro caso, donde vamos a tener así, ¿no? Alfa, teta, ¿no? Y acá culebrita. Mira. Los tres triángulos tienen esos dos ángulos iguales, alfa y teta. Pero, en este caso, el lado igual no está entre los dos ángulos. Entonces, yo puedo afirmar que esos dos triángulos no son congruentes. Sin embargo, acá con él, ¿sí? Mira, el lado igual, mira, alfa, teta, y el serruchito, ¿no? Está entre los dos ángulos. Entonces esos dos triángulos sí van a ser congruentes, ¿no? Entonces tenemos que tener bastante cuidado con esto de acá, ¿sí? Bastante cuidado con esto de acá, ¿ok? Entonces, como ves ahí, dos triángulos son congruentes cuando tienen dos lados iguales y el ángulo del medio es el mismo, pero tiene que estar en medio. O también cuando tienen dos ángulos iguales y el lado del medio es el mismo, ¿no? Pero tiene que estar en medio, ¿ok?
Y este es el caso, creo, más sencillo, ¿no? Que dos triángulos son iguales cuando tienen tres lados iguales, ¿no? O sea, si los no equilátero, no confundir, o sea, si los tres lados de uno de ellos es igual a los tres lados del otro, o sea, uno de ellos es ABC y el otro también ABC, o sea, puede ser 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, o no, tres valores, ¿no? Entonces, si los tres lados de uno de ellos son iguales a los tres lados del otro, entonces esos dos triángulos van a ser congruentes. Muy bien, acá hay algunas observaciones, ¿no? Tiene que haber como mínimo, para que dos triángulos sean congruentes, tres elementos, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ok? A ver, entonces, ojo con esto, ¿no? Tiene que haber como mínimo tres elementos, y de esos tres elementos, al menos tiene que haber un lado, ¿no? Sí, para que dos triángulos sean congruentes, tiene que haber tres elementos iguales, y al menos tiene que haber un ladito, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver acá si esos dos triángulos son congruentes. ¿Cuántos elementos iguales tienen? Hay tres elementos iguales, muy bien. Pero esos elementos iguales, ¿no? Deben cumplir alguno de los casos, ¿no? Ahora, acá yo puedo decir que existe el caso AAA. No existe, ¿no? No existe el caso AAA, ¿no? Entonces, ¿esos dos triángulos son congruentes, sí o no? Pues la respuesta es no. Profe, ¿pero tienen tres elementos iguales? Sí. ¿Y qué caso cumplirían? El caso AA. Muy bien, pero ese caso no existe. Entonces, esos dos triángulos no van a ser congruentes, ¿no? No son congruentes. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Acá solamente tienen dos elementos iguales, ¿no? Él tiene bolita, él también tiene su bolita, él tiene culebrita y él también tiene culebrita. ¿Cuántos elementos iguales tienen esos dos triángulos? Solamente dos. Pero tiene que haber como mínimo, recuerda, tres elementos iguales. Mínimo tiene que haber tres elementos iguales. Entonces, por lo tanto, no van a ser congruentes, ¿no? O sea, si este es el símbolo de congruencia, si le colocamos, si lo tachamos, va a ser el símbolo de que no son congruentes, ¿ok? Muy bien, siguiente ejemplo, vamos a ver acá, ¿cuántos elementos iguales hay? A ver, bolita, palito, culebrita, y él también tiene bolita, palito y culebrita. Oye, mira, acá estos dos tienen, los tres elementos de él son iguales a los tres elementos de él. Muy bien, aguanta, todavía no digamos de que son congruentes. Existe el caso, a ver, estos es lado, lado y lado. ¿Existe el caso lado, lado, lado? Claro que sí. ¿Qué casos son los que hemos visto? Estos tres de acá, ¿no? Caso ángulo, lado, ángulo, caso lado, ángulo, lado, y caso lado, lado, lado. Entonces, como sí cumplen uno de estos casos, entonces estos triángulos sí van a ser iguales. Y vamos a ver acá el siguiente ejemplito de, a ver, él tiene bolita, él tiene bolita, él tiene culebrita, él tiene su culebrita, él tiene alfita y él tiene alfita. Profe, sí son congruentes. Aguanta un ratito. Si bien es cierto, sí son, ¿no? Si tienen tres elementos iguales, pero recuerda que este ángulo que es igual siempre tenía que estar ¿dónde? Si hay dos lados iguales, el ángulo tendría que estar al medio, ¿no? Y en este caso no está al medio, ¿no? No está entre, ¿no? Bolita y culebrita, o sea, no está entre estos dos. Entonces, como no está al medio de los dos lados, entonces por más que tenga tres elementos iguales, estos dos triángulos no van a ser congruentes, ¿ya, chicos? Por más que esté al medio, no van a ser congruentes. ¿Muy bien? Entonces, es importante, así sea muy fácil esto de acá, tener claro, ¿no? Cuándo dos triángulos son congruentes y cuándo no. Entonces, para eso, vamos a ver estos ejemplitos más, ¿no? Para poder ya cerrar la idea. Muy bien. A ver, chicos, vamos a ver acá. Esos dos triángulos, ¿qué elementos iguales tienen? Bolita, culebrita, bolita y culebrita. Muy bien. ¿Son iguales los dos triángulos? ¿Qué creen? Pues... ¿y el ángulo dónde está? Y acá, me tienen tres elementos iguales. Muy bien. Parece que son iguales, ¿no? Si tú en un problema encuentras algo así, te vas a decir, oye, son iguales, ¿no? Pero recuerda, para que sean iguales dos triángulos, este ángulo, que es el mismo, ¿dónde tendría que estar? Tendría que estar al medio, entre los dos lados, ¿no? Tendría que estar al medio entre los dos lados, pero no está. No está al medio. No está al medio.
Entonces, como no está al medio, por más que tenga sus tres elementos iguales, pues esos triángulos no van a ser congruentes. Profe, pero parecen iguales. Parecen, pero ¿serán? No van a ser, ¿no? O sea, muchas veces lo que parece no es, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Es cosas que no parece que son y al final te llevas grandes sorpresas, ¿no? Enormes sorpresas. Muy bien. Entonces, acá mira, para el ejemplo F, alfa teta, por acá también tenemos alfa teta, ¿correcto? Y el lado que está al medio también es igual. Ah, mira, hay tres elementos iguales. Aguanta, pero cumplen el orden. Mira, dos ángulos y al medio este lado. Dos ángulos y al medio este lado. Recuerda que estos son los tres casos que hemos visto, ¿no? Caso ALA, cuando tienen dos ángulos iguales y el lado del medio es el mismo. Caso LAL, cuando hay dos lados iguales y el ángulo del medio es el mismo. Y caso LLL, cuando los tres lados son iguales. Entonces, en este caso en particular, ¿sí? En este caso en particular, tenemos alfa, culebrita teta, alfa, culebrita teta. Y sí cumplen el orden, ¿sí o no? Sí cumplen el orden. Por lo tanto, acá estos triángulos sí serían congruentes. Acá sí son congruentes. Vamos a saltarnos un ratito el ejemplo G y vamos a hacer el ejemplo H, ¿correcto? Mira, acá en el ejemplo H él tiene su bolita, él tiene su palito. Oye, yo también tengo mi bolita y también tengo mi palito. Y él también dice, oye, este triangulito, oye, yo tengo mi beta, yo también tengo mi beta. ¿Sí? Ahora, tienen tres elementos iguales. Muy bien. Pero, ¿cumplen el orden? Ah, mira, hay dos lados. Cuando hay dos lados, el ángulo tiene que estar al medio. ¿El ángulo está al medio? Sí está al medio. Muy bien, chévere. Entonces, como el ángulo está al medio en ambos casos, decimos que esos dos triángulos sí son congruentes. ¿Ve? Y vamos a ver el último caso, el caso G. En el caso G, si bien es cierto, a primera vista decimos, mira acá hay dos ángulos iguales y la culebrita no está al medio de los dos ángulos iguales. Entonces acá decimos, oye, la culebrita tendría que estar al medio, entonces por lo tanto no son congruentes. Claro, ¿no? Pero analizando un poquito más, si te das cuenta, ya acá podemos hacer lo siguiente, mira. Si él es alfa teta, voy a decir que él es beta, ¿no? Entonces alfa más zeta más beta, 180. Mira que ya tengo alfa teta. Para que sumen 180, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser beta, ¿sí o no? Ya que alfa más teta más beta es 180. Oye, y ahora mira, y si analizamos este beta, recuerda tú, para que analices la congruencia solamente debes tomar tres elementos. Entonces voy a tomar estos tres elementos de acá nada más. Profe, ¿y el alfa ya no lo tomo? Ya no lo tomes, ¿sí? Solamente para analizar la congruencia se toma tres elementos. Y si hay más elementos iguales, pues se los ignora nada más, ¿no? En este caso, vamos a ignorar al alfa, ¿no? Vamos a ponerle F y decir alfa, un poquito más allá, y solamente vamos a analizar estos dos. Ahora mira, ahora hay alfa, teta, beta y al medio serruchito. Teta, beta y al medio serruchito. Ah, entonces, analizando bien la figura, esos dos triángulos sí serían congruentes. Tú puedes decir, profe, pero no se vale, usted agregó algo más. Claro, he agregado algo más y muchas veces es eso lo que se tiene que hacer, agregar algún elemento más para demostrar la congruencia, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente video. Espero poder haberte ayudado a esta parte y que puedas diferenciar, ¿no? Cuando dos triángulos sí son congruentes y cuando no, ¿correcto? Bien, chicos, muchas gracias. No te olvides suscribirte, compartir el video. Hasta una siguiente oportunidad. Bye bye.